Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre en radio se roba tanto tiempo como Teletica se roba plata, según este mae. Prosigue y proseguirá indefinidamente hasta que el gobierno tire ese plan fiscal abajo. Porque a muchos, y con todo respeto, empezando por su canal, les han perdonado millones y millones. Y no se vale que al pueblo le cobren. Ese fue un mae no identificado luego de que un periodista de Teletica le preguntara si la huelga se limitaría a la marcha. Y es que si hay alguien que sabe de límites es Televisora de Costa Rica, dado que evadió todos los límites de la ley cuando crearon una sociedad anónima ficticia con fines fraudulentos, por la que terminaron condenados a pagar 3.700 millones de colones en tributos, intereses y multas adeudados a Hacienda. El pago se finalizó en 2010, pero en medio de la huelga contra la reforma fiscal, manifestantes continúan acusando a Teletica de ladrona. Pero aclaremos algo. Lo de la sociedad esa para pasarse bienes a sí mismo sí fue un robo. Si tienen dudas, pregúntenle a Eduardo Lee, que él sabe de eso. Pero los 3,5 millones que pagan por el uso de sus frecuencias en televisión y radio no es un robo. Es un regalo, pero un regalo así como nivel como muñeca inflable o muñeco inflable, firmado, hola, todo esto es tuyo, atentamente los diputados de la República, porque ese monto de ley les cuesta a Teletica 1 minuto de publicidad. O sea, dura más uno en sacarse el orgasmo con el juguetito sexual que Teletica en sacar esa plata de su bolsillo, o bueno, en sacarle la plata a uno de sus anunciantes. Pero bueno, espero que duren más, honestamente, de 1 minuto sacándose el orgasmo, porque si no es tan como muy fácil todo. O bueno, tal vez sea yo que tengo mi sistema nervioso un poco muerto. ¿Muerto? ¿Muerto como qué? ¿Muerto como la reforma fiscal? ¿Muerto como la huelga? ¿O muerto como mi última relación? Que era de esas de las que uno sabe desde el principio que tarde o temprano se va a romper, pero uno no está seguro de quién va a ser el primero que suelte. O sea, ¿cómo costó que soltaras, antiguo ex? Si esta huelga es como mi ex, nos vemos en 1 año, digamos. Pero calma gente, no seamos precoces como mi ex. Vamos apenas por el 3er día de huelga, y mientras sindicatos insisten que se va a mantener hasta que el gobierno retire el proyecto de reforma fiscal, en asamblea continúan trabajándolo moción tras moción. 27 instituciones han pedido declarar la huelga ilegal, y Casa Presidencial desde el primer día aseguró que tomaría las medidas para asegurar la menor afectación de los servicios públicos. Si la menor afectación significa ausencia del 67% de 11,000 y resto de funcionarios de 481 centros educativos, o 44% de las cirugías perjudicadas, o 100 reportes de bloqueos de vías federadas, un incendio y el saqueo de un supermercado en Limón, pues sí, el gobierno ha logrado la menor afectación. Los movimientos sindicalistas rechazan la reforma fiscal por la creación del IVA, evasión de entrarle a las exoneraciones fiscales y evasión de entrarle a la evasión fiscal. O sea, juepucha, más evasores y son Teletica en el gobierno. Todo negocio, bueno, todo negocio yo honestamente volviendo con Teletica, o sea, ni que fuera yo Edgar Silva. Siempre volviendo, siempre pidiéndola. Entre exoneraciones y evasión fiscal se nos va más del equivalente de un 13% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero entonces, ¿qué proponen los sindicatos? Entonces, para entrarle a estos problemas y reformar básicamente la reforma fiscal. ¿Qué propuestas tienes? O son como mi ex, que solo había problemas y no soluciones, y esa fue una de las principales razones por las que tuvimos que terminar todo. Para entrarle al tema, tenemos con nosotros en esta primera mitad del programa a Hugo Marín, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, probablemente conocida más aquí entre la gente como APSE, ¿verdad? Así es. Ex secretario general de esta asociación, dirigente regional en Cartago, profesor de estudios sociales en enseñanza secundaria y también pues funcionario aquí en la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica. Hugo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, agradecidísimo.
Muy interesante el enfoque del programa, bastante risa da y vamos a ver cómo le aportamos a este proceso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Da risa, pero es periodismo muy bueno. Ahora Así va a ver, es, ahora va a ver. humor con crítica. Ahora va a ver. Ah, no, pero espérese que le mande las preguntas, Hugo. Pero lo dejo reposar un toque. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Hugo Marín, dirigente de APSE, para entrarle con la doble tracción a este tema. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción con Hugo Marín, dirigente regional de APSE, donde le vamos a entrar pues al tema de la huelga nacional que estamos viviendo en estos momentos, como literalmente en estos momentos. Estamos en el tercer día de huelga nacional, donde la fuerza pública reportó 10.000 personas, 10.000 manifestantes solo en San José, en Paseo Colón. Don Hugo, perdón, ya se me fue, me poseyó el profesionalismo, Está más bien, bien. está bien. Hugo, primero me gustaría preguntarle, bueno, ustedes han afirmado que ustedes están saliendo a luchar a las calles, están en huelga, defendiendo los intereses de las y los costarricenses. Pero, ¿hasta dónde están los y las costarricenses con ustedes, los sindicatos? Le pregunto porque, según el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo, si bien los sindicatos han estado creciendo a lo largo de los años, ha estado creciendo más, por ejemplo, otras formas de organización de trabajadores como son las organizaciones solidaristas. Por ejemplo, nosotros pasamos de tener en sindicatos inscritos por primera vez. Del 2013 al 2016 tuvimos 17, luego 12, luego 4, luego 12. Mientras que asociaciones solidaristas, por ejemplo, hablamos de 43, 54, 56, 43 por año. Y la tasa de ocupación de organizaciones solidaristas del sector privado es mucho mayor que la tasa de ocupación del sector sindicalista. Entonces, ¿hasta dónde? En el sector privado, pero Ajá. no igual en el sector público. No, en el sector público, y podemos precisarlo justamente, la tasa de ocupación de la asociación solidarista en el sector público es de 29, mientras que del sector sindicalista es de 83. En el caso del sector privado es al revés la diferencia. Las asociaciones solidaristas abarcan un 3%, los sindicatos abarcan un 3% del sector privado, mientras que las asociaciones solidaristas abarcan un 28-29%. Recordemos que sí, el grueso de la fuerza laboral del país está en el sector privado. Entonces, ¿hasta dónde están los y las costarricenses representados en sus intereses? Bueno, primero vamos a aclarar una cosa. Abrir un sindicato en una empresa privada es como cuando uno se levanta, para hacer un poco de chiste, ya que el programa va en ese sentido, como cuando uno se levanta a la paz de la pareja después de 5 años y se dice, está feo el condenado, ¿qué estoy haciendo aquí? Es tan feo hacer un sindicato en una empresa privada porque lo primero que se te arriesga es tu trabajo y tu salario, te van a despedir. Lo acabamos de vivir con los compañeros del sindicato que se abren a Dos Pinos aproximadamente hace unos 3 meses. Todos los funcionarios que comenzaron a formar parte de la junta directiva del sindicato fueron despedidos. Bueno, por dicha, les acaban de reponer sus empleos porque así lo dictó un juez de la República. Pero tuvieron que ir hasta los tribunales para que se les respetara sus derechos laborales. Pero hablemos de por qué los sindicatos del sector público estamos en las calles. Mire, la reforma fiscal es un golpe
directo a los bolsillos de los sectores más desposeídos de Costa Rica, de los sectores trabajadores, tanto públicos como privados. ¿En qué sentido? Cuando uno ve que van a grabar el arroz y los frijoles con un 1%, y cuando uno escucha comentarios de gente que está desubicadita en este país porque no se da cuenta que tenemos a adultos mayores viviendo con 78,000 pesos de pensión, o a familias que están viviendo 5 personas con un salario mínimo de 258,000 pesos, que le suban un 5 en una caja de leche o en un paquete de arroz y frijoles, tiene un peso real. Cuando nosotros vemos que una reforma fiscal va a impactar el arroz y los frijoles, va a impactar por primera vez a través del IVA, cobrarle el 13% a los servicios públicos de agua, electricidad, internet, plataformas como Netflix y una serie de cobros. Pero cuando uno ve al esposo de la ministra, que va de 800 millones de colones en impuestos, cuando uno ve a un canal como... Usted se refiere a la ministra Edna Camacho. Camacho. Ok, para precisar, ¿verdad? Porque después... Cuando uno ve a una televisora como la que fue, como fue condenada en el 2010 Teletica por cientos de miles de millones de colones, cuando uno ve exoneraciones irrespetuosas, uno no puede permitir que sea el pueblo común y silvestre, el que trabaja, el que se va en bus, el que se va en el tren todos los días, el que se traga las presas en este país, el que tenga que pagar este desastre fiscal, que además es un desastre fiscal no causado por la gente común y corriente. Es decir, Hugo Marín, profesor de secundaria, que se gana 800,000 pesos por mes, porque eso es lo que gana un profesor de secundaria, y que le rebajan 15% de renta cada mes desde la planilla, no le debe nada al Estado. Se lo deben los evasores, se lo deben miles de exoneraciones que se hacen en este país. 1.300 exoneraciones hay en este momento. Exoneraciones hay en este momento, muchas gracias por el dato. Para que ustedes se den cuenta dónde se está la plata de este país. Se la llevó un cementazo. Se la llevó un caso Caja Fischer. Se la llevaron los casos de corrupción de OAS, la refinería china, el Banco Agro en los 80s y 90s, el recién Banco Crédito Agrícola de Cartago, y podemos ir sumando la Ruta 27, y podemos ir sumando y sumando y sumando los miles de millones, los reaseguros que perdió el INSS, miles de millones. Y esa plata y esas decisiones no las toma el pueblo. Ahora, pero usted le achaca a esos incidentes el déficit fiscal. Parte del déficit fiscal es causado por la corrupción. Vamos a ver, vamos a ver las causas. Porque si bien es cierto, esos casos sucedieron, digamos, y los montos son millonarios, su peso en proporción al PIB es muy reducido como para hablar. Nada. No representan el 8% del PIB lo que nosotros estamos viendo en este momento ya es la base de ese iceberg que se había asomado hace 20 años. Ajá. Es decir, el iceberg que sacó la punta y que hundió al Titanic, ajá, tenía un fondo terrible, y ese fondo terrible se viene arrastrando, y es hoy donde nosotros... ¿Pero cuál fue ese iceberg? Vamos a ver, tenemos un país que en los 80s aplica 3 programas de ajuste estructural, reconvierte al Estado, pide cualquier cantidad de préstamos para la reconversión del Estado a nivel internacional, y ahí comienza entonces una deuda, ajá, externa inmensa. Ah, bueno, pero vea que usted muy bien lo dice. Usted dice que que el iceberg inició con los programas de ajuste estructural. Eso es muy distinto a los incidentes de corrupción, ¿verdad? O sea, porque los incidentes de corrupción, el monto que se pudo haber perdido ahí no representa el 8% de déficit fiscal que tenemos nosotros. Bueno, el déficit fiscal no es 8, es 6,2. Está proyectado para un 8%. Podría que sea un 7 o un 8%. La evasión es un 8.2%. Pero el déficit está proyectado en 8%. Entonces, hagamos matemáticas. Si tenemos 6 de déficit fiscal y estamos evadiendo o están evadiendo 8, ¿a dónde hay que atacar? Ok, pero entonces usted me planteó 3 cosas, y aquí es importante precisar, claro, porque una cosa son corrupción. Así es, una de las causas. No la vamos a negar, es una de las causas, tiene un impacto. No, por supuesto, porque si alguien se roba dinero, el Estado tiene menos dinero. Lo que pasa es que lo que yo estoy precisando aquí, es que aunque sean miles, eso no representa un peso fuerte en el PIB. Por supuesto, ¿okay? Estamos clarísimos. Porque digamos, también hubo mucha desinformación durante el incidente del cementazo de que lo que se robaron del BCR, o bueno, lo que se está acusando que se robó, porque los tribunales determinarán, iba a quebrar el BCR, y en realidad representaba ni 1% de sus finanzas, ¿verdad?
eso es una de las cosas. Está claro que si se roban plata, se roban dinero, hay menos dinero del Estado. Usted apuntó también a unas cuestiones más históricas que me parece un contexto importante, que es lo de los programas de ajuste estructural. Así es. Y por supuesto, menciona la evasión, que en efecto la evasión, de hecho en este momento Evasión y es- elusión fiscal. bueno, pero la evasión es un 8%. Es de hecho No, superior. en evasión y ilusión se suman 8%. Es de hecho superior a lo que está proyectado para déficit, Así digamos. es. Ok, perfecto. Usted también mencionó lo de el IVA a la canasta básica y cómo esto afectaría a los estratos más bajos, más medios, bajos. claro, por Entonces vamos supuesto. desmenuzando un poco esas 4 causas que usted nos menciona. Con el IVA, lo que el gobierno ha argumentado es que es más, protege más, Es un trago amargo, dijo el presidente. protege más. Y un sí. trago doloroso. Yo no tomo, entonces no me puedo identificar con la metáfora. Pero lo que él dice, bueno, lo que el gobierno y la ministra han manifestado es que no gravar la canasta básica afectaría más a estos estratos sociales que grabarla. De Porque lo contame que- el cuento al revés. Contámelo al revés a mí, porque entonces resulta que no grabar la canasta básica va a ser menos doloroso para las clases pobres, pero estamos dejando que una empresa como la Dos Pinos, que produce el 2% del PIB, no pague el impuesto Ok, sobre la renta. pero vamos por partes, vamos por ¿A partes. quién le va a doler el estómago? No, Ellos vamos se por, comen la piña vamos y los por pobres partes. les duele la panza. Claro, pero no, vamos por Ay, partes qué porque no son cuidado. cosas excluyentes, digamos. Usted puede grabar más a las cooperativas grandes como Dos Pinos, igual puede tener grabar la canasta básica. Lo que el gobierno ha dicho es que sería peor para esos estratos no grabar la canasta básica, porque entonces la cadena de producción, todos aquellos que son los productores de toda la cadena de los productos que yo llego a comprar, entonces trasladarían el IVA que ellos sí estarían pagando a mí. Porque claro, si yo no lo puedo deducir, porque no lo están cobrando en el producto final, entonces ¿qué es lo que hacen los productores? O lo que podrían Por hacer, supuesto. trasladarle el costo, es decir, no, 13% bueno, ahorita está en un 1%. Según el Por eso es texto necesario que ejecutivo. la canasta básica quede liberada de cualquier pago del IVA. Porque entonces, ¿cómo es que los productores van a terminar sembrándole al consumidor final ese IVA en la larga? Pero cuando usted dice la cadena de canasta producción? básica, se refiere entonces a exonerar toda la cadena de producción. Es que la canasta básica hoy, históricamente, los 50 productos base de la canasta básica, porque tenemos 2 canastas básicas. Tenemos la canasta básica de productos de primera necesidad alimentarios y la canasta básica de consumo, que eso es otra cosa, porque un sector pobre no consume algunas cosas que están dentro de la canasta básica de consumo, medicina privada, está hablando de internet, estamos hablando de Netflix y otra serie de elementos, pero los productos básicos del arroz y los frijoles, el pan, los huevos, los atunes, la mortadela, que se come la gente común y corriente en este país, no puede terminar siendo grabada, porque entonces estamos... Ni esos productos, ni su cadena productiva. Por favor, decir, habrán otros mecanismos, porque si entonces, vamos a ponerle un ejemplo de un producto que no está grabado hoy y que igual la cadena productiva, aunque se grabe, no le va a generar nada de riqueza al país, es la leche. ¿Cómo es posible que en este país, volvemos al caso de la leche, que la produce en su mayoría la Dos Pinos, la encontramos más barata en Guatemala o en Panamá que en Costa Rica y está exenta de impuestos? Ahora, ¿usted está de acuerdo con que al no grabar la canasta básica para proteger a estos sectores sociales, también se le está beneficiando a los sectores que más consumen? Es que hay otros elementos que nosotros podemos grabar, porque entonces, ¿quién dice que no podemos grabar el impuesto de renta que producen esos sectores? Ok, pero hablemos de la canasta básica. O sea, sí Es que vos me sí decís está de que acuerdo en no que es- lo estaría beneficiando. No es excluyente. Vamos a ver, si nosotros grabamos la canasta básica va a golpear al sector más vulnerable. Y va a Entonces, beneficiar a los sectores que no, consumen porque más. los sectores que más tienen podemos grabarlos de otra manera. Bueno, por eso precisamente- estaría compensando por lo que supuesto. por eso, pero entonces no grabar la canasta básica sí beneficia a los sectores de mayor Yo no sé consumo. si beneficia o no, lo que sí yo tengo claro es que hay que grabar a los que más tienen, y los que más tienen aquí los podemos grabar de diferentes formas. Ahora le pregunto yo, una de las propuestas que ha circulado es la devolución de ese 1%. Esa devolución del 1% a los estratos sociales más bajos es algo a lo que con lo que APSE estaría de acuerdo. Bueno, ¿qué mecanismos primero? Vamos a ver, ¿qué mecanismos primero van a utilizar para la devolución? Porque al fin y al cabo, como ya hemos sabido en este país, se nos pone en la ley, pero no se cumple. Primero que nos digan el mecanismo, cuál va a ser el proceso pero de sí devolución. estarían de acuerdo. Vamos a ver, es que estamos en desacuerdo en que se grabe la canasta básica. Ese es el principio ideal. Por eso, pero si al final la canasta básica, si el gobierno es coherente con su discurso de que la graban para proteger a ese estrato, y el gobierno propone un mecanismo de devolución, ustedes ese sería un punto de encuentro
entre APSE y ustedes, entre APSE y el gobierno. Un punto de encuentro sería las propuestas que nosotros tenemos en la propuesta sindical. Ese sería un punto de encuentro entre el gobierno y los sectores sindicales. Ahí sí nosotros estaríamos encontrando un punto de encuentro. Sigo con el ejemplo de la leche. Ajá. Si nosotros le grabamos la leche a la gente, que va a costar más cara, pero no le vamos a cobrar renta al 2% del PIB que produce la Dos Pinos, por ejemplo, o que no lo está pagando correctamente, estamos generando que se vaya mayor riqueza por no cobrar renta que cobrar el 1%. Los costarricenses tienen que entender algo. Este plan fiscal, como está planteado, únicamente recobra el 1,4% del PIB. El déficit es de 6. El déficit primario es de 3,2, que es a lo que está atendiendo el gobierno, porque el déficit secundario, que es la deuda externa, nunca lo vamos a atender, porque son los intereses y los pagos de deuda, que son como las cuentas fijas que usted tiene en la casa. O paga el agua, paga la luz, o se la cortan. Al gobierno le pasa igual. O paga la deuda y paga los intereses, o nos bloquean los préstamos. Porque resulta que ahora lo que hay que atender es el déficit primario, ese 3%, que es lo que vamos a entender como deuda interna. La deuda que tiene el gobierno internamente, ese es el déficit primario. Ahora, ustedes han insistido... El 1,4 ni siquiera es la mitad del déficit primario. Ahora, la propuesta sindical está proyectándose entre un 3,5 y un 4% para atender ese déficit fiscal. Entonces, que me digan a mí cómo es que está ese asunto, ¿verdad? Bueno, pero la pregunta que yo le haría es la siguiente. Usted menciona que la reforma fiscal tiene varias faltantes. Entre eso, entrarle a la evasión, entre eso que evade el tema de evasión fiscal, por así decirlo, y que evade el tema de exoneraciones. Y de la subcapitalización que se le acaban de lograr, la amnistía fiscal que le acaban de proponer en una moción. Ahora, la renta global, la renta mundial. Para APSE, entonces, es necesario que todos esos temas sean abordados por el mismo proyecto de ley. No, pero es necesario que vamos a ver. Le pregunto porque, no, es que porque es si por ejemplo, el gobierno, le pregunto porque el gobierno sí ha estado revisando las exoneraciones. De hecho, fue una de las primeras medidas que tomaron como Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que finalmente será la Asamblea la que elimine las exoneraciones o no, pero Hacienda ha estado revisando las exoneraciones, las 1.300 desde que asumió. Entonces, sí, digamos, el plan de Hacienda era que este año se iba a aprobar el proyecto que estaba ahorita, y en los siguientes años se iban a abordar esos otros temas. Entonces, por eso le pregunto yo. Con amnistía fiscal que se incluye dentro del mismo proyecto y con una moción de la misma Edna Camacho para darle amnistía al DESA, que es una de las que produce. Digamos, cuando ya uno ve esos casos, uno sabe que eso no se va a cumplir. Cuando uno ve que meten mociones para que ciertas empresas que producen riqueza a través de la bolsa de valores, por ejemplo, no se les cobre, uno dice que a mí no me vengan a embolar, ni me vengan digamos, a más allá de esas propuestas que ustedes generan conflicto de interés, hay que aclararle a la gente que justamente la propuesta que podría beneficiar a Edna Camacho es una que limita a Edna y a un grupo de sectores, sí, pero digamos, el conflicto de interés que se critica es que beneficiaría directamente a Edna Camacho y a su esposo que está detrás de la Bolsa Nacional de Valores, y la moción lo que vendría es a limitar a que uno nada más pueda acceder a bonos a través de la Bolsa Nacional de Valores y no a través de otro sistema que hay, de tesoro directo, creo que se llama ese sistema. Pero más allá de esas propuestas que le generan a ustedes ruido, porque ustedes visibilizan o identifican conflictos de interés ahí, para ustedes es necesario que la reforma fiscal aborde todos esos temas, o sea, aborde exoneraciones, aborde evasión fiscal. Es necesario que la reforma fiscal aborde a los que hoy no están pagando. Porque hoy, tal como está la reforma fiscal, le sigue grabando a los que sí estamos pagando. Vamos a ver, los que pagamos renta, la reforma fiscal va a seguir cobrando renta, nada más que va a subir los porcentajes. Yo pago renta como funcionario público. Cada segunda quincena la planilla me rebaja la renta. O sea, básicamente, si el gobierno no modifica la reforma fiscal actual para incluir evasión, definitivamente no habrá un cese a la huelga. En el fondo, esa es la propuesta de los sindicatos. Que se abra una mesa integral de negociación y entonces lleguemos a los grandes acuerdos de las que tanto hablan, que se dieron en los 40, donde todos los sectores nos pongamos a conversar y tengamos que amarrarnos la faja todos. Es que el problema es que aquí que le quieren amarrar la faja al más flaco. Bueno, y por más que se la amarren al más flaco, igual se le van a caer los pantalones. Por eso, si el proyecto no se expande a entrarle
a la evasión fiscal, más allá de como sea que la terminen abordando, ¿verdad? Así es. Pero en estos momentos ustedes consideran que está excluida, digamos que no se toma ni para bien ni para mal, por así decirlo. Evaden la evasión. Ok, bueno, ahí está, ya le di el arma. Si eso no se incluye, eso definitivamente no habrá acuerdo ni cese a la huelga. Así es. Ok, ahora, ustedes mencionan que se evade el tema de evasión fiscal, que se evade el tema de exoneraciones. Sin embargo, se ha criticado a los sindicatos por en sus propuestas evadir el tema del empleo público. Podemos hablar de empleo público aquí. Ok, hablemos un poco de eso. Según los datos del Mideplan, entre más alta sea la remuneración de un trabajador en el sector público, mayor es el peso de los pluses salariales como componente de dicha remuneración. Por ejemplo, si lo dividimos en deciles, del decil 1 al decil 10, los pluses salariales pasan de representar un 24% a un 61% del total de la plata que reciben el trabajador. Entonces le pregunto yo a ustedes, soy como representante de APSE, ¿hasta dónde es justo y responsable desde un punto de vista administrativo que a 30% de la planilla, que son aproximadamente los primeros 3 deciles, los 3 deciles más altos, que ese 30% que más gane más en incentivos salariales que por su salario base? Vamos a ver, es que aquí hay un error garrafal que se ha cometido en el análisis del empleo público. En primera instancia, ¿de qué empleo público estamos hablando? La crisis fiscal y el empleo público del que se está hablando, o donde hay crisis del empleo público, es en el gobierno central. Pero aquí lo que han hecho es agarrar en un saco y meter a todos los empleados públicos como si todos fuéramos iguales. Hay que decir que los empleados públicos del gobierno central, entiéndase, ministerios, somos los sectores que tienen los menores salarios del sector público. Los otros sectores, que son instituciones autónomas, como esta universidad, no entran en este problema de pago de salarios, porque tienen autonomía presupuestaria. La Caja, el ICE, Recope, producen sus propios recursos para hacerle frente. Ahí no tenemos crisis fiscal. La crisis fiscal está en el gobierno central. Le voy a dar solo 3 ejemplos. En el gobierno central trabajan policías, maestros, profesores, conserjes. ¿Estamos claros? Un conserje de colegio tiene que pasar trabajando 6 años para llegar a equiparar su salario base. ¿Equipararlo a qué? Al salario mínimo de ley. El conserje entra ganando a una escuela o a un colegio 258,000 y un restillo. Necesita 6 anualidades más o menos, o un poquito más, hasta 8 anualidades para compensar el salario mínimo que establece los rubros del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿por qué no proponen ustedes ampliar el salario base? Precisamente, esas son las discusiones que hemos dado. Precisamente es el gobierno donde va a discutir las bases salariales. Le voy a dar otro ejemplo. Porque todos estos componentes salariales, que la gente son componentes salariales y no son pluses, que componen el salario del sector público, en muchos de los casos se han hecho para hacer competitivo el salario con respecto a otros sectores del sector privado. Un director de colegio que tiene la responsabilidad de un plantel de un colegio, administrar al cuerpo docente, administrar a las cocineras, administrar a los conserjes, administrar a los alumnos y demás, si no se le paga la dedicación exclusiva, tiene menos salario que el propio docente que él dirige. Entonces, como no se han aumentado los topes de los salarios bases en el Estado históricamente ha venido haciendo algunos acoples salariales que les llaman componentes para tener salarios competitivos, porque como un jefe administrativo llamado director de colegio va a tener un salario menor que sus subalternos. Ahora, pero los casos que ustedes ejemplo. mencionan son válidos, pero yo le estoy preguntando por el 30% que más gana en el gobierno central. O sea, no le estoy preguntando, estoy preguntando por los últimos 3 deciles. ¿Cuál es el 30% que gana en el gobierno central? Porque en el gobierno central los salarios más altos son de profesionales B y C, según el servicio civil, porque además hay que dejarlo muy claro, nosotros nos regimos por el régimen de servicio civil, que es el que impone las tablas salariales. ¿A usted le parece que esos 3 deciles que más ganan, que el componente de mayor peso sean... la anualidad. Bueno, son lo que coloquialmente se conoce como pluses. O sea, no es todo lo que no es salario base. Es decir, un jefe de recursos humanos de un ministerio de este país no llega a un salario de 2 millones de colones. Estamos hablando de una persona que es un jefe de recursos humanos de un ministerio. Entonces, no se compara con un gerente del Banco de Costa Rica que se gana
16 millones de colones al mes. No. Hablemos dónde están los salarios altos. Hablemos dónde están las pensiones de lujo. Hablemos dónde están los salarios de lujo. Hablemos dónde están los salarios de los magistrados. Es decir, el sector del gobierno central, policías, maestros y ministerios en general, no representan salarios de lujo. Son salarios dignos y decentes, que tienen un efecto positivísimo en la cadena productiva de este país. Ahora, a nivel administrativo, usted estaría de acuerdo en que lo sano sería que el salario base representara al menos más de la mitad de lo que recibe la persona. Es que el salario base debe representar el salario real de su trabajo. Por eso. En este momento no porque usted lo que me está diciendo es que estos otros componentes lo que vienen es a suplir y a complementar un salario que de principio está más bajo. Lo que te estoy diciendo, hay que complementar los lo que pasa salarios es, bajos a un salario Lo que pasa decente. es que ya cuando esos componentes de compensación, pongámosle así, terminan siendo mayores al salario base, usted coincide en que hay un ruido a nivel administrativo, digamos, o sea, porque es como raro decir, como, ok, yo estoy ganando más en los datos que por vos tenés los allí, componentes complementarios que por el salario base. Yo te hago la pregunta, más bien, en los datos que vos tenés ahí, dame un ejemplo de un funcionario del gobierno central que tenga esa situación. No, porque pero yo te puedo dar ejemplos de eso. No, pero yo no estoy diciendo que ese es el caso del 30%. No, pero es que ese 30% no está en el gobierno central. No, sí, esta planilla es total del gobierno central. Porque esos ejemplos que usted me dice, los podemos encontrar en las instituciones autónomas. Porque esos datos de Mideplan son la planilla total del gobierno central y como usted puede ver, los últimos 3 deciles tienen más de la mitad de su remuneración son los complementos. Entonces, sí sucede. Por eso, lo que yo le digo es si para usted a nivel administrativo hay un error en que hay un error a nivel de como, o sea, si es un error del gobierno central en el sentido terminar, de cálculo del si es un error civil, que sea necesario utilizar componentes para llegar a darle incluso componentes que terminan siendo incluso más de la mitad de la remuneración completa. Eso es lo que le estoy preguntando. Vamos a ver, más de la mitad significa que un salario sea decente para vivir bien. Es que, digamos, ese es el tema aquí. Por eso, pero entonces sí es necesario para usted. Tiene que ser necesario si no hacen un análisis correcto de cómo se está conformando el pago de los sectores profesionales. Yo te voy a decir... Ahora, usted entonces estaría de acuerdo en que todo este tema de los puntos profesionales y otros esos componentes, que en otras instituciones son pluses, fuera del gobierno central, sí se reduzcan. ¿O usted está de acuerdo con que, como ha estado sucediendo hasta este año, que personas calificadas como buenas, muy buenas o excelentes tenían acceso a esos pluses entre comillas? Bueno, la reforma fiscal propone lo mismo. No, pero eso se modificó. Ahora son muy buenos y excelentes. No se ha modificado. Se mantiene en los decretos del 1 de julio que firmó el gobierno, los decretos de emergencia, se mantiene el bueno para tener la anualidad. Se mantiene de la misma manera. Lo que cambia en los decretos es la forma en que se está calculando el pago. Dejó de ser un porcentaje para ser un pago nominal estático. Bueno, ahorita buscamos la aclaración, pero ya ustedes creo que tengo entendido que se tiene que ir, ¿o no? Ya casi. Ok, ya casi. Bueno, le pregunto, y tenemos vía telefónica en estos momentos a don Walter Quesada de la ANEP. ¿Don Walter? Mentira, todavía no está, vio, seguro le abrió campo a usted. Don Hugo, ustedes han criticado que la evasión fiscal es básicamente una de las principales responsables de el déficit fiscal que nosotros tenemos. La evasión y la ilusión. Ok. Sin embargo, entre el 2010 y el 2013, la evasión, y a la fecha, se ha mantenido en un 8% del PIB. Es un montón de millones de Ok, millones, vamos de por millones de partes. colones. Y en el 2011, por ejemplo, para esa fecha donde la evasión fiscal era un 8% del PIB, tuvimos un déficit de 3,96, de 4%. Sin embargo, el presupuesto del sector público del 2017 fue un 8% más alto que el 2016. En 7 años, el ingreso promedio en el sector público aumentó en un 47%. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, la evasión fiscal no pasó a representar mayor o menor cosa en el Producto Interno Bruto. Pero el gasto público en remuneraciones, sí. Entonces, ¿por qué es que ustedes le echan la culpa a la evasión fiscal cuando en esa trayectoria la evasión no se modificó
pero el gasto público sí. Bueno, ya que estás leyendo los informes de gobierno, podría leerte el análisis que hizo gobierno sobre el pago salarial de los profesionales en el sector público. Y ellos mismos aclaran en ese informe, que lo acaban de tirar, aclaran en ese informe que la situación fiscal no es culpa de los salarios del sector público. Y que ese crecimiento se ha dado como un crecimiento natural dentro de esa... dentro de la competitividad entre el sector público y privado, porque los trabajadores del sector público mayormente calificados no estaban queriendo llegar a trabajar al Estado. Entonces estamos viendo una fuga de cerebros hacia el sector privado para atender cuestiones de orden muy equitativa. Pero sí tenemos que decir una cosa, resulta que el 75% de los trabajadores del sector público, que corresponden a un 15,6% de la masa laboral total, de ese del 100% de trabajadores del país, 15,6 son del sector público, gobierno central. El 75% de esa masa son profesionales que están entre licenciatura y maestrías. Entonces, el salario que reciben es referente a su pero título ¿cómo es, y capacidad ¿cómo es que si la evasión no cambió, si el peso de la evasión no cambió en ese periodo, ¿cómo, y el gasto público en remuneraciones sí cambió? ¿Cómo es que la evasión es culpa de eso? ¿Tiene culpa del déficit? Claro que sí, porque no se está recogiendo lo suficiente para hacerle frente a ese crecimiento del Estado. Porque vamos a ver una cosa, ese crecimiento del Estado no solo tiene que ver con remuneraciones, tiene que ver un poco con el tema de cuánta plata pero este que le mencionas es específicamente. Ejemplo, cuánta plata se le está dando a FODESAP para atender los programas sociales, cuánta plata se le está dando al Ministerio de Educación Pública para atender comedores estudiantiles, y tiene que ver, digamos, con un proceso mayor que hoy, con la reforma fiscal, es donde quieren recortar programas sociales, quieren recortar FODESAP, quieren crear una regla fiscal que no permita el crecimiento. No quieren recortar, para ser precisos quieren limitar. Eliminar prácticamente. Limitar, no, porque el gobierno, la versión que ha sacado, y de hecho la regla fiscal, exacto, la regla fiscal limita. Limita asignarle más recursos a estos programas. La regla fiscal que se aplica únicamente en un país como Alemania, por ejemplo, la regla fiscal lo que viene es a darle un alto al presupuesto a las situaciones sociales, becas, FODESAP, educación, salud, etcétera, etcétera. Eso viene a golpear directamente a los sectores que menos tienen. De acuerdo. Don Walter Quesada está vía telefónica de ANEP. Don Walter, ¿cómo está? Muy bien, usted, para servirle. Bien, por dicha. Ahí con un poco de interferencia. Es otro programa en Radio U. Bueno, aquí estamos acompañados por Hugo Marín de APSE. Yo tengo entendido que Hugo Walter, saludos. Se tiene que ir, pero usted aquí, si se queda, se queda, ¿verdad? Yo feliz. Don Walter, estábamos hablando de la evasión fiscal. Sí, señor. Desde la perspectiva de la ANEP, ¿cuáles son las reformas que se le tendrían que hacer a la reforma fiscal, valga la redundancia, para poder hablar de que para poder decir que efectivamente es una reforma que busca atacar ese 8% del PIB que en estos momentos está siendo robado? Bueno, nosotros hemos venido planteando, y yo creo que una de las principales acciones que se tendrían que tomar primero es fortalecer el Ministerio de Hacienda, fortalecer el área de recaudación, poner sanciones a los evasores, sanciones de prisión a la gente que va del fisco. O sea, hay que tomar algunas medidas que sean coercitivas para lograr de que efectivamente esas personas que están evadiendo en algún momento puedan llegar a la cárcel, porque el problema que tienen ahorita los evasores es que prácticamente no hay sanciones, digamos que sean más coercitivas y que obliguen a esa gente por lo menos que genere algún tipo de temor y preocupación de evadir el fisco. O sea, aquí ellos evaden y hasta el momento no hay nadie que haya ido a la cárcel por esa razón. Entonces nos parece que hay que tomar medidas de esa naturaleza y además fortalecer el Ministerio de Hacienda. Ahora, qué dicha que usted menciona esas dos aristas del problema. Una arista es la capacidad del recurso humano, ¿verdad?, que tiene Hacienda para llegar a estos evasores, identificarlos y además pues realizar el debido proceso que después termina en los tribunales de justicia, por supuesto, o en los tribunales de justicia puede terminar, o vía arreglos de pagos que también pasan por ahí, etcétera. Y por otro, también usted menciona, lo de la condenatoria, que justamente hasta la fecha solo ha habido una condenatoria por fraude fiscal. Hubo otras dos, pero se perdieron por un sobreseimiento o alguno de estos tipos de puntos de giro legales.
Sobre la Correcto. parte de fortalecimiento del Ministerio de Hacienda, yo le pregunto, ¿con qué plata? O sea, ¿con qué plata se puede fortalecer al Ministerio de Hacienda? Bueno, yo creo que la plata con la que se puede fortalecer el Ministerio de Hacienda está en la misma evasión fiscal. O sea, si el dinero se logra recuperar, hay más posibilidades de poder contratar recurso humano, hay más posibilidad de poder resarcir al Estado ese dinero que se estaría yendo por ese concepto y, como dicen, con el mismo cuero se hacen las correas. Ok, pero ¿cómo aumenta usted la capacidad de recuperar esa plata sin aumentar primero el recurso humano? No, habría que, esa es uno de las primeras acciones que se tiene que tomar. Lo primero que hay que hacer es fortalecer el recurso humano, porque usted no va a lograr recuperar el dinero si no tiene gente trabajando. Por eso, pero es que usted me acaba de decir que para financiar el fortalecimiento de ese recurso humano se tendría que sacar el dinero, o se podría sacar el dinero de lo que se está perdiendo en evasión. Yo lo que le pregunto es, ¿cómo recuperar más dinero de lo que se está evadiendo sin antes fortalecer el recurso humano? Bueno, yo creo que hay, incluso existen posibilidades de que se pueda hacer movilización de recursos de algún lugar. En este momento, ¿Pero de por cuál? ejemplo, ¿Cuál es la propuesta? bueno, nosotros en este momento no hemos valorado esa propuesta, porque nosotros lo que nos hemos ido es más que todo algunas acciones que a nosotros nos parece que son fundamentales para poder fortalecer, digamos, lo que es la capacidad de recuperación de dineros. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Nosotros hemos planteado, por ejemplo, poner escáneres en las aduanas, por ejemplo, que un día eso la Contraloría dijo que solamente en contrabando se perdía un 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos dicho que le pongamos impuestos a las transacciones financieras superiores a los $10,000. Ajá. Y nos parece que hay otra serie de medidas de carácter económico que se podrían tomar en cuenta. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando, ahí incluso se ha planteado la posibilidad de ponerle un impuesto a las bebidas alcohólicas, un impuesto a los cigarrillos, que son actividades o son, digamos, artículos que no generan ningún beneficio a la sociedad y donde se podría establecer algún tipo de impuesto para tratar de mejorar lo que sería la condición fiscal del país. Ahora, una manera de recuperar la capacidad, bueno, de fortalecer la capacidad de recuperación de dinero evadido de Hacienda, ¿no sería la amnistía fiscal que se propone? Bueno, no, es que la amnistía fiscal que se está proponiendo lo que hace es beneficiar a las grandes empresas. Yo soy funcionario del INDER, anteriormente el IDA, Ajá. y ahí hay empresas como la cervecería, como la tabacalera, que le deben a la institución 80,000 millones de colones. Le debían hace como 3 años, ahora debe ser mucho más. Y lo que están haciendo es abrir un espacio precisamente para que esa gente no pague. O sea, lo que la amnistía permite es que estas empresas y personas físicas que tienen deudas puedan acercarse a cancelarlas sin tener que pagar intereses o sanciones por el no pago de la obligación. Ahora, señor. usted mismo nos contó, y eso es cierto, que hasta el momento en Costa Rica lo que ha habido es una condena por fraude fiscal. O sea, Sí, pero- o sea, si nosotros mandamos, si el país manda a todos los evasores fiscales de esas grandes sumas al Poder Judicial, nos vamos a quedar aquí esperando por la plata, porque Bueno, no. nunca llega. No, porque Bueno, tenía perdón, algo- nosotros perdón, sí Walter. tenemos experiencias en la institución ya de condenatorias. Algunas empresas de esas para que paguen esos dineros que le adeudan a la institución. Experiencias en la institución, ¿qué quiere decir eso? Sí, Gente que le debe al son INDER, condenatorias que ya de fue. dineros que le adeudan al INDER y que nosotros hemos logrado en los tribunales, ya que se condene a algunas de esas empresas a pagar. Claro, pero es que esos es dineros distinto, que se es adeudan. distinto eso a una condena por fraude fiscal. Sí, pero Luego, una cosa es dinero, es que no, porque es que es distinto, incluso por ejemplo, hablar de lo que le deben a la caja, digamos. Es distinto la capacidad de recuperación de la caja a la capacidad de recuperación de... No es lo mismo, Exacto, porque ajá, porque sí, ellos, no es lo mismo. ellos lo que le deben a la institución son dineros que dejaron de pagar por impuestos. Recuerde que la institución en la que yo laboro subsiste con impuestos que pagan la cervecería, que paga la tabacalera, que pagan todas esas empresas. Entonces ellos lo que están haciendo es evadir precisamente los impuestos y no quieren pagar esos dineros. Y ya en algunas ocasiones se ha habido condenatorias, ya hemos tenido experiencias de varias condenatorias donde ellos han tenido que pagar esos impuestos. Claro, pero no son incluso condenas con por los fraude intereses fiscal. acumulados. Pero ¿Perdón? no son condenas por fraude fiscal. Son condenas por evasión fiscal porque no están pagando el fisco, no están pagando las deudas que deben por impuestos.
Sí, pero este dinero no fue a Hacienda. O sea, porque el dato No, es ese. porque nosotros esos casos no van a cabo ni al Estado. Si somos recaudadores de impuestos. En el momento que ellos dejan de pagar, están dejando de pagar impuestos que se le pueden pagar a la sociedad costarricense. El Estado es todo. Y la institución nuestra es parte del Estado. O sea, usted entonces diría que a pesar de que el Poder Judicial hasta el momento solo ha logrado condenar a una parte por fraude fiscal, que es mejor enviarlos a todos a al Poder Judicial y por ende a cobro judicial eventualmente de ser condenados, que llegar a un arreglo de pago con estas empresas. Bueno, es que depende de las condiciones en que se haga el arreglo de pago. ¿Cuáles condiciones no son aceptables para ustedes? Bueno, es que lo que ellos andan buscando es precisamente no pagar la totalidad de los impuestos que adeudan, y nos parece que tienen que pagar la totalidad de los impuestos y podría llegarse a un acuerdo respecto a lo que se queda debiendo de los intereses atrasados, pero no es como poner la mesa limpia a partir de hoy y comencemos de nuevo, pero, ¿no? Pero la amnistía tributaria que se impulsa no busca poner la mesa, o sea, como limpiar la mesa y dejarla en cero. Lo que busca ni siquiera les van a cobrar porque... ¿Por qué? Cuéntenos. Porque no existen los mecanismos para atender la evasión en el actual plan fiscal. Precisamente los mecanismos que están es para cobrarle a la gente común y corriente impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir con que no tienen los mecanismos? Le cobraron a Teletica. Vamos a ver. Sí, le cobraron a la Teletica, pero vamos a hablar por qué le cobraron a Teletica. Por favor, si el Ministerio de Hacienda tiene 7 funcionarios para atender el análisis de todas las empresas del país, fue por una denuncia externa que tuvieron que tomar 1 año y medio, duró la investigación de Hacienda para llegar a cobrarle a Teletica. Bueno, y se desestimó. Entonces, imagínate, precisamente la reforma fiscal no tiene los dientes que nosotros quisiéramos para atender el tema de la evasión. El tema de los papeles de Panamá, los Panama Papers, la comisión generó 14 propuestas que ni siquiera tienen que ser leyes nuevas, tienen que ser reformas de ley para dejar de filtrar toda esta evasión. 14 propuestas, es decir, hay 14 endijas en las leyes actuales que permiten que los evasores se lleven la plata. Nosotros planteamos la renta global y la renta mundial, planteamos la subcapitalización como forma de generar que estos evasores paguen lo que corresponde, y no aparecen, han ido alivianándose. Cada vez que el proyecto fiscal sale un borrador nuevo, te das cuenta que aparecen esos mecanismos que venían fuertes al inicio en el primer borrador del plan fiscal, aparecen disminuidos, pero aparece entonces, metámosle un bombazo a los medicamentos, y aparece más disminuido lo otro, y metámosle un 4% a la educación privada, y ahora resulta que le quieren quitar el 4% de la educación privada para metérselo a las universidades públicas, y entonces cuando nos damos cuenta, todas las medidas antievasión se disminuyen, como cuando usted gasta un serrucho y lo gasta y ya el serrucho no corta. Pero ¿cuál es el diente que le falta a la reforma fiscal para que si se incluye la amnistía tributaria a estos los grandes capitales? No, pero a estos grandes deudores, ¿cuál es el diente que le faltan para que les están perdonando los intereses y la multa? Un ministerio de Hacienda como lo tienen los países desarrollados, con autonomía, con una policía fiscal eficiente, con investigación fiscal, y que puedan llegar al evasor. No pagó, va a la cárcel. Miren, en Estados Unidos usted se pega a la lotería, inmediatamente le cae la policía fiscal estadounidense. Pero Estados Unidos es el país que más dinero pierde en evasión fiscal. Pero tienen un mecanismo que lo recobra. Vea cuánta gente en Estados Unidos paga millones de millones. Imagínese que según Tax Justice, que es la organización que mide evasión fiscal, Costa Rica, de los 146 países que ellos miden, solo hay 45 países que tienen una economía sumergida, o sea, la economía que evade, menor a la de Costa Rica. O sea, Costa Rica está dentro de la mitad que menor economía sumergida. Pero una economía, en depresión como la nuestra, aunque estemos a la mitad, ese 8% del PIB que se está evadiendo nos hace falta. ¿Nos hace falta para qué? Para pagar o mejorar los sistemas de salud, los sistemas de educación, para mejorar las carreteras. Pero ¿cómo lo fortalece si no hay plata? Lo que estaba diciendo Walter, tenemos de estar diciendo que hay que fortalecer al Ministerio de Hacienda, hay que levantar el velo tributario. ¿Qué es esto? Desjudicializar para que el
proceso fiscal lo puede hacer directamente el Ministerio de Hacienda y no pasen 2 o 3 años mientras un juez... Pero entonces, si se fortaleciera el Ministerio de Hacienda, ¿ustedes estarían de acuerdo con la amnistía tributaria? No, con la amnistía no, con la capacidad. Es que la amnistía tributaria... Es que usted me dijo que la ¿cómo amnistía usted le va a permitir al defraudador fiscal que además se le perdonen los intereses? Porque eso es lo que propone la amnistía tributaria, que no haya multas ni intereses. Pero es que la opción para no pagarle, la opción de no llegar a ese arreglo de pago, ¿cuál es? Tiene que ir a la cárcel. Porque está golpeando... Pero es que no van a la cárcel. Aquí no, precisamente. A eso nosotros necesitamos una reforma fiscal que establezca, mira, aquí hubo un proyecto de ley precisamente en esa materia. Pero si usted los manda y si usted los manda a al Poder Judicial, nunca el país va a ver la plata. Precisamente por eso estamos pidiendo que complementariamente a eso le podamos levantar el velo fiscal, el velo tributario, para que podamos y detectar a tiempo. Vamos a ver, si yo soy Ministerio de Hacienda en este momento, correcto, y tengo la noción de que usted no me está pagando, yo tengo que entrar en un proceso previo hasta que un juez me dé permiso para ingresar a sus cuentas a las sociedades anónimas que ustedes tengan. Correcto. Si el velo fiscal se logra y yo logro cruzar información en el Ministerio de Hacienda de que usted mismo es perteneciente a 4 o 5 sociedades anónimas y es la misma plata, nada más que dividida en porcentajes para no pagar renta, yo ahí puedo actuar. Eso es cierto, pero en ese ejemplo que usted acaba de dar, usted lo que aumentó fue la capacidad de identificación. ¿Y de cobro? No, claro. De cobro no, porque usted los tiene que mandar al Poder Judicial. Claro que no. Porque sí, claro, usted lo que dijo es, si usted levanta el velo fiscal... Cuando yo el velo fiscal, ya yo me doy cuenta quién me está debiendo y ya le puedo ir a cobrar. El problema es que hoy no sabemos quién está debiendo. Usted no le puede ir a cobrar, usted tiene que pasar por el Poder Judicial. No, el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de ir a cobrar los impuestos. Si ya no le pagan, como pasó con Teletica, ahí sí, hay que acusarlos porque no están pagando. Por eso usted está de acuerdo con que la mayoría de las empresas lleguen a un arreglo de pago. Si van a pagar, pero que no se les perdone absolutamente nada. ¿Cómo les vamos a permitir la amnistía y que no paguen los intereses generados por esa deuda por años de evasión? ¿Cuánto han golpeado a usted, a su familia, al que camina, al transeúnte, al escolar que no le está llegando el comedor completo? ¿Cuánto ha golpeado la irresponsabilidad? Porque eso es una irresponsabilidad y no tienen noción de la justicia social de la que tanto ha enarbolado el discurso político de este país. Este país se dice ser con una justicia social amplia, pero cuando los grandes tienen que aplicar justicia social, ahí no hay justicia social para ellos. Los pobres seguimos cargando con todo la crisis, porque además de que cargamos con la crisis económica, cargamos con la crisis de transporte, con la crisis de las carreteras, con las presas, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Es decir, yo creo que aquí hay que sentarse todos los sectores. El problema es que hoy los sectores que nos gobiernan, los sectores que nos están gobernando, están tapando a los sectores por los que están gobernando, porque no están gobernando para el pueblo. Si a mí, como dirigente sindical, nos piden una mesa de negociación donde todos los sectores nos vamos a sentar y vamos a apretar la faja, pero no apretar la faja al más flaco, porque el más flaco igual se... Incluyendo a los sectores que ustedes dicen que se están protegiendo. Por supuesto, esos sectores hay que traerlos, pero entonces, hoy, los 57 presidentes de las cámaras empresariales salen en una rueda de prensa a aplaudir, con el perdón de la audiencia, hasta con las nalgas, el famoso Juan Fiscal. Creí que iba a decir algo peor. A aplaudir el plan fiscal. ¿Y por qué lo aplauden? Porque ese plan fiscal a ellos no los toca. Y están felices. Usted ve a la Cámara Empresarial, a la UCAED saliendo constantemente a decir que el plan fiscal es la medida correcta, que es de emergencia, que hay que aprobarlos. Ahora, me queda un minuto. A mí me gustaría preguntarles... Un solo elemento a ellos los toca. Preguntarles en un minuto, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar el gobierno esta semana para que pare la huelga? Retire ese proyecto y haga un proyecto decente. Tome las medidas que también... No es posible reformar el proyecto. No podría ya. No. ¿Sabes por qué no podría? Sí, porque ya ya llegó a plenario, tiene una moción de vía rápida. No es posible aprobar el proyecto. Entonces, y después aprobar otro. Lo que se podría hacer, no porque no nos van a aprobar otro. Lo que se puede hacer es hacer una moción para plantear un toquecito ahí. Walter, nada más termino con esto. Plantear una moción para que se cree una comisión especial, integrada y mixta por los diferentes sectores. Solo así podría devolverse el proyecto. Pero así como está, o se archiva o se aprueba. Y nosotros no vamos a permitir que se apruebe. Y no van a parar la huelga. Y no vamos a parar la huelga. Así que muchas gracias.
Don Walter. Yo nada más lo que quería adicionar a eso es que a mí me parece que el tema de impuestos debe ser un acuerdo nacional. Así es un acuerdo que yo estoy Como planteando. acuerdo nacional debe involucrar a todos los sectores de la sociedad civil. Y nosotros estamos hablando, no estamos excluyendo a los empresarios, tampoco nos excluimos nosotros porque creemos que tenemos que aportar, pero cada cual según su ingreso. A su nivel. Y no podemos seguir aceptando que todo se recargue sobre la gente más pobre. O sea que para ustedes- Por eso hablamos de una reforma progresiva. Para usted, la única invitación válida a una mesa de negociación es que el gobierno diga, retiramos el proyecto. Esa ha sido hablemos. la posición desde el principio. Es que si, como está el proyecto legalmente, la dinámica en la asamblea es o lo aprueban Por o eso, lo archivan. la única invitación... O hacer una moción nueva que la aprueben todos los diputados para que se devuelva una comisión mixta o una comisión especial integrada por los diferentes sectores y ahí así hacer un proyecto que incluya De acuerdo. Lo que tiene que pagar progresivamente cada sector. Muchas gracias, Hugo Marín, dirigente regional de APSE, y muchas gracias a Walter Quesada de ANEP, quien nos acompañó vía telefónica. Le seguiremos dando seguimiento a la huelga nacional, que al parecer hasta que se retire el proyecto continuará, según nos informaron aquí nuestras fuentes sindicalistas. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Chao.